un avivamiento real. Nosotros tenemos 3 puntos fundamentales de lo que es un avivamiento. Partiendo desde el origen de la oración, yo no he visto ningún avivamiento que no haya venido a través de la oración. Estoy hablando sobre todo los avivamientos de los años 1906 en adelante, que de ahí hubo un despertar de Dios en Inglaterra, en Indonesia, en Mongolia, en Escocia. Hemos visto avivamientos fuertes en lo que es Norteamérica, Sudamérica. Todos estos avivamientos vinieron a través de la oración. Pero cuando eso llega, como el día del Pentecostés, ocurre algo. Punto 1, que es un avivamiento genuino. Esto es para que la gente ya le pierda el miedo a lo que es la palabra avivamiento, el que todavía no he entendido. Pero vea, un avivamiento, lo primero que hace es que trae un avivamiento que inicia con la... Dios le bendiga, Dios le guarde, amén. Amén. Estamos en victoria. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Estamos en avivamiento. Bueno, a quien les saluda el pastor William Toro. Estamos aquí junto a mi hermano Juan Bello, uno de los maestros y ministros de aquí del Ministerio Mundial de Dios del Poder. Hoy vamos a abordar un tema bien importante. Vamos a hablar acerca de qué es un avivamiento genuino, porque hay muchos tipos de avivamiento. Hay cosas que no son avivamiento y la gente le llama avivamiento. Entonces hoy vamos a tener, aparte de una audiencia fuerte de ministros de Dios que estamos aquí en la sede principal del Ministerio Mundial de Dios del Poder, vamos a tocar este tema que tiene que ver bastante con nosotros y que es un tema del que se está hablando mucho. Dios está hablando sobre el último gran avivamiento mundial y Venezuela está en el ojo de muchas naciones observando qué es lo que Dios va a hacer en este tiempo. Entonces creo que es un tema bien actualizado y un tema que tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con doctrina. Y bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de hablar un poco sobre este tema y examinar correctamente qué es un avivamiento. ¿Qué nos dice nuestro hermano Juan? Bueno, primeramente agradecido del Señor, Pastor William Toro, por esta honra, por estar compartiendo este mensaje, esta enseñanza de lo que es el avivamiento, lo que es un avivamiento genuino, lo que no es un avivamiento y lo que es el último gran avivamiento. Una honra estar a su lado, Pastor, gracias a Dios por eso. Entonces, bueno, quería abrir con esta palabra que está en el libro de Habacuc. Habacuc capítulo 3. Habacuc es un profeta de avivamiento. Vea lo que hace él a través de una oración. Queda plasmada esta palabra que leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Está en el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 2. Dice así: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Es una oración del profeta Habacuc. Quiere decir que Habacuc oraba para que la obra de Dios y la palabra de Dios fuera avivada en el tiempo en el que estaba viviendo. Sabemos un poco de historia con respecto al tiempo que le toca a Habacuc profetizar. Israel estaba pasando un momento bien difícil. Estaba siendo subyugado por los ninivitas y al parecer lo que narra la historia es que había una opresión, había una decadencia a través del pecado que había caído Israel. Dios lo había entregado en manos de sus enemigos y estas personas eran feroces en contra de Israel. Cuando yo empiezo a mirar, siempre Dios tiene a un hombre, a un ministerio que intercede por un avivamiento en tiempos difíciles. Y nosotros, para nadie una noticia, Venezuela está pasando un momento bien fuerte y Dios está levantando un ministerio, está levantando hombres y mujeres de este ministerio para orar por un avivamiento en la nación de Venezuela. Pero ¿qué sabe? Nosotros tenemos que tener un buen conocimiento de lo que es un verdadero avivamiento, porque alguien puede estar orando incorrectamente o motivado incorrectamente hacia un avivamiento que al final termine decayendo o no siendo efectivo. Por eso necesitamos
hoy tocar un tema bien importante como lo que es un avivamiento genuino. Queremos realmente estar enfocados en lo que es un avivamiento bíblico y un avivamiento centrado. Una de las cosas importantes que nosotros debemos definir ahorita a nivel de actualidad, ¿qué es un avivamiento? ¿Qué significa la palabra avivamiento? La palabra avivamiento significa volver a dar vida a algo que tenía vida, o algo que o algo que tuvo vida en un tiempo vuelve a ser reavivado o reanimado. Eso significa avivamiento. Y yo puedo mirar, por ejemplo, una de las definiciones importantes de un avivamiento es que el avivamiento es una obra del Espíritu Santo. No es una obra terrenal, no es una obra de hombre, sino que es una obra del Espíritu. Y la iglesia del Señor comenzó el día del Pentecostés, de aquella celebración judía. A través del derramamiento del Espíritu vino un avivamiento y así comienza la iglesia de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros entendamos a dónde estamos, qué es un avivamiento y en base a qué se proyecta un avivamiento. Ahora, para nadie es un secreto que ese avivamiento se fue apagando a lo largo de la historia. Han habido avivamientos que han surgido locales en algunos países, hombres, ministerios, y siempre hay un despertar de Dios a lo largo de la historia. Lo hemos visto en el libro de los generales de Dios. No sé si recuerdan, mi hermano Juan, cuando estuvimos viendo las exposiciones que vimos sobre los hombres de avivamiento. Y ahora se plantea un último gran avivamiento mundial. ¿Qué nos puede decir el hermano Juan sobre los avivamientos que han habido a nivel global, que son avivamientos sectorizados, y la diferencia del último gran avivamiento que se espera, porque se está hablando de la venida del Señor también? Entonces esto es algo que tiene que ver con la venida del Señor y la preparación de la iglesia. ¿Qué dice mi hermano Juan? Amén, mi pastor. Bueno, realmente hemos estudiado acá en este ministerio los generales de Dios y hemos visto a esos hombres de Dios cómo han sido usados, pues, como dice mi pastor, por el protagonista es el Espíritu Santo. Él es el que activa ese mover de avivamiento. Y básicamente vivimos en una época, mi pastor, veo yo, mientras estudiamos la historia, donde hubo una sequía del movimiento del Espíritu Santo. Y se le dominaba, estaba estudiando yo con los muchachos dando clases, lo que se denominaba la gracia, el proceso de gracia, pero incluso hacían himnos, pastor, hablando de la gracia, y esa gracia, pastor, sustituyó lo que es el movimiento del Espíritu Santo. Y fue en 1906 que hubo un detonante con William Seymour en la calle Azusa. Y básicamente, pastor, no eran eruditos bíblicos, solamente gente apasionada y creyendo en el movimiento de lo que hace el Espíritu Santo. Y allí fue un detonante, pastor, para lo que es ahora, fue el movimiento progresivo del Espíritu Santo, en avivamientos como el de Catherine Kuhlman, avivamientos como el de otros generales de Dios, Benny Hinn, avivamientos en Argentina, pastor, que lo leímos con Claudio Freyson, avivamientos con Joshua, el avivamiento con hubo un varón también que profetizó Anacondia. Carlos Anacondia, pero hubo un varón pastor de Estados Unidos que fue a Argentina y ahí se metió un avivamiento fuerte. No recuerdo, no me viene a la mente ahora este hombre, pero él decía que venía un último gran avivamiento, pastor, que es lo que estamos esperando. No era el que decía que era del ejército de los nadie. Ejército de los nadie. Sí, gente que no tenían un reconocimiento, ni una formación teológica, ni una buena capacitación, pero era gente como de gente normales que Dios iba a usar en este tiempo, en ese avivamiento. Entonces, cuando hablamos de avivamiento, hablamos de volver a ese principio. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo la parábola de las vírgenes, yo me di cuenta, mi hermano Juan, que las 10 vírgenes se durmieron. Se durmieron las prudentes y se durmieron las insensatas. Entonces, cuando el esposo viene, hay una anunciación de alguien que dice, viene el esposo, salí a recibirle. Uno nota ahí que no es el esposo el que habla es otro que está preparando el camino cuando ya el esposo viene llegando. Y él es el que despierta a las vírgenes que estaban dormidas. De hecho, despierta a las 10, porque a veces uno tiene la connotación de que las vírgenes prudentes no se durmieron.
Pero si usted va al libro de Mateo, usted se da cuenta de que las 10 se durmieron. Ahí no dice claramente, ahí nos explica que todas se durmieron. Entonces yo pienso que esa voz que viene a despertar a las 10 vírgenes es esa voz de avivamiento, diciéndole a una iglesia que algunas tienen aceite en su lámpara, otras no, viene el esposo salir a recibirla. Yo creo que el avivamiento que Dios plantea en este tiempo es un avivamiento que trae un despertar a la iglesia en general, a lo de Dios, a buscar a Dios, porque ya la venida del Señor está a la puerta. ¿Qué opina usted de esto? Y pastor, bueno, lo que hemos estudiado un poco de escatología y quiero referirme un poco a esto para entender que ya estamos en este tiempo final, mi pastor. Hay una profecía de la higuera cuando el Señor maldijo a la higuera y la higuera se secó. Y habla Mateo, en el libro de Mateo, de la señal, creo que es Mateo 24, mi pastor, cuando dice que cuando la higuera reverdezca. Eso ocurrió, pastor, el 14 de mayo de 1948. Y de ahí no, dice la palabra, no pasará esta generación sin que esto ande acontezca. Estamos hablando de 76 años ya. Correcto. Entonces, el Salmo 90:10 dice que una generación dura 70 años y lo más robusto 80 años. O sea que estamos en el día y la hora, lógicamente dice la Biblia que nadie lo sabe, pastor, pero por las señales vemos que estamos en el tiempo ya cumplido, el tiempo de fin. Usted ha predicado eso, mi pastor, que ya no queda tiempo. Entonces, la iglesia, muchas de la iglesia, esto para nadie es un secreto, que muchas de la iglesia, no solamente a nivel de Venezuela, pastor, que hay un remanente que hemos estado clamando y creyendo, pastor, en su ministerio ha sido una bandera creer en este gran avivamiento, cuando ha habido algunos, hay que decirlo, pastor, detractores de lo que es esa visión que le ha dado el Señor en su corazón. Esto nació del corazón de Dios. Y está mi pastor en sintonía con las profecías que han venido dando estos generales de Dios como último gran avivamiento. Entonces, catológicamente todo está cumplido y la iglesia duerme. ¿Quién va a despertar a la iglesia en este último tiempo? El último gran avivamiento. Es necesario que esa misericordia y esa misericordia superlativa del Señor, porque hay que decirlo, pueda despertarnos para estar preparados. Porque también dice la palabra, mi pastor, que en los posteriores días el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El Señor, por su misericordia, va a derramar ese avivamiento. Y lo cual hemos creído, mi pastor, para esta última gran cosecha de almas. Porque el Señor creo que va a empoderar a esta iglesia, a toda carne, dice el libro de Joel, para predicar a las almas. Y eso va a ser uno de los fundamentos, pastor, que hay que escudriñar aquí, que es salir a predicar, llenarse del poder para ir a rescatar al perdido. Pastor, y esto me trae uno de los avivamientos más poderosos, más sobrenaturales, el avivamiento de las islas de Indonesia, donde estaba un grupo igual creyendo pues que Dios iba a hacer grandes cosas, buscando el bautismo del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y ocurrió de repente tan igual como en el libro de los Hechos el día de Pentecostés. Empezaron a hablar en lengua y hubo un mover sobrenatural, una llenura. Y de hecho hay un libro como un viento regio, porque ocurrió literalmente como el día de Pentecostés, un viento regio que arropó esos creyentes ahí y fueron llenos, que ellos, lo que les decía el Espíritu Santo es que salieran a predicar. Ancianas, pastor, mira, ahí no había edad. Yo creo que mi pastor, hay que aclararlo también, para este avivamiento no va a haber edad, porque Dios va a glorificarse en jóvenes, niños, adultos, y eso va a ser sobrenatural. Amén, yo lo creo. Amén. Es importante, hermano Juan, lo que usted dice. Para nadie es un secreto que nos han atacado mucho con respecto a lo que es la palabra avivamiento, la bandera de avivamiento. Hay gente que tiene opiniones contrarias, inclusive algunos se han hasta burlado también de por qué no hablamos de avivamiento. Y yo pienso que es el desconocimiento de qué es un avivamiento, es lo que lo lleva a ellos a tener estas opiniones contrarias. Pero yo creo que a partir de esta enseñanza de hoy, yo creo que una persona se va a dar cuenta que cuando hablamos de un avivamiento estamos hablando de algo bíblico y vamos a hablar de lo que es un avivamiento genuino para que las personas puedan entenderlo, porque hay como un rechazo de algunos ministerios, algunos sectores a lo que es el mover de un avivamiento. Entonces,
Un avivamiento es un resurgir y un reavivar de las cosas de Dios. Ahora, ¿qué entiendo yo que no es avivamiento? No sé qué dice el público allá, si hay alguien que tenga alguna opinión, simplemente haga alguna pregunta. Hoy tenemos un público grande y generoso aquí de ministros del ministerio que nos acompañan. Amén. Por ejemplo, a veces una de las cosas que son enemigos, yo digo, de un avivamiento real es la emoción, el emocionalismo. ¿Por qué? Porque cuando es una emoción, la gente se va a mover precisamente por su parte agmática, que es el alma, y no por la parte del espíritu. Entonces esos avivamientos que son basados en emociones, yo pienso que son duraderos simplemente hasta que dura la parte emocional. Porque una persona puede estar muy contenta hoy en la iglesia, hoy avivamiento, pero cuando sale allá afuera se consigue con una realidad, que está en una prueba, en una lucha, en un proceso en su vida, y hasta ahí va a llegar el avivamiento. Y ahí no quiere saber nada de Dios. Entonces, un avivamiento no puede ser basado en algo emocional. Otra cosa, que ahorita hay gente promoviendo avivamientos por manipulación psicológica. Y hay gente que miente, hay gente que declara, gente que profetiza, alguna persona, miren, 3 días esto, te veo aquí, te veo allá, y son puros engaños, están engañando a la gente desde los altares. Entonces la gente cuando va a la realidad de lo que es su vida y no ve ese cumplimiento, la gente termina frustrado. Pero resulta que mucha parte de la iglesia está siendo víctima de una manipulación psicológica. Y gente que está investigando cosas en internet, le dice cosas a la gente. Estamos hablando de que no precisamente esta persona, lejos de ayudar o de motivar a alguien, le están haciendo un daño fuerte a la congregación. La otra cosa es cuando los avivamientos son basados solamente a una experiencia. La gente quiere danzar, quiere hablar lengua, cae al piso, rompe un par de sillas, pero yo pienso que un avivamiento genuino tiene un fundamento. Son cosas más duraderas, más estables, que provocan verdaderos cambios en la vida de los creyentes, en la vida de la iglesia, incluyendo en las comunidades. Entonces, esos 3 puntos me llegan a la mente ahora mismo, que la gente les puede llamar avivamientos y no son avivamientos. O a veces la gente cree que avivamiento es reunir un grupo grande de personas en un lugar y ya declaran eso como una actividad de éxito, de avivamiento. Pero hay cosas que son un poco más profundas allí, con respecto a lo que debemos definir o atacar de lo que no es un avivamiento. ¿Qué opina usted de esto, mi hermano Juan? Es correcto, mi pastor. Yo considero, igual que usted, que el avivamiento genuino, bueno, vamos a hablar del que no es genuino, como lo que usted está planteando. Hay estrategias incluso humanas, pastor, como usted dice, psicología o eventos con música de un tipo, luces, extravagancias, para convocar una multitud de personas. Pero el común denominador de los grandes avivamientos se produce por personas que han pagado un precio orando. Y esa es la base fundamental del avivamiento, una búsqueda sobrenatural. Y no es por hacer apología y resaltar este ministerio, pero hay que decirlo. Nuestros pastores nos han enseñado y esperamos un avivamiento no sentado, ni buscando emociones, sino buscando la presencia de Dios. 40 días de vigilia, 100 días de vigilia, ayuno, oración. Queremos el avivamiento, pero con el fundamento que es la oración, la búsqueda. Y esperamos con ansia que Dios ese de repente venga. Pero hay estos tipos de avivamientos que no son genuinos. El factor común es eso, muchas veces manipulación psicológica o mediática, porque con esto de las redes sociales, pastor, cualquiera arma un flyer que diga avivamiento y hay cualquier escenario que no es realmente un movimiento genuino del Espíritu Santo. Amén. Usted me está diciendo, hermano Juan, que se proyectan muchos avivamientos, pero algunos de ellos, podemos decir, si no trae un fundamento de oración fuerte detrás, entonces esa parte hay que sustituirla con algo más. Pienso yo, en la misma línea de lo que estamos hablando, que cuando hay un verdadero avivamiento que nace por una búsqueda en Dios y una respuesta de Dios al que está buscando o a lo que están buscando, y eso produce un despertar del espíritu, y eso que trae una base fuerte. Pero cuando no hay oración, entonces sustituyen con otros elementos lo que llaman un avivamiento. Y veo que es peligroso. ¿Por qué? Porque no son avivamientos que traen
una bendición al creyente, sino que pueden terminar frustrados. Inclusive se puede meter espíritu de rol, se puede meter cualquier cosa que le haga daño a la persona. Ahora, una persona habla de avivamiento o quiere avivamiento, pero no quieren orar. ¿Qué opina usted de eso? ¿Qué avivamiento puede venir sin orar a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Pastor, tremendo, porque nosotros hemos escudriñado, por decirlo así, hemos sido muy minuciosos en estudiar estos generales de Dios, porque es una visión que Dios le dio a usted, pastor, y también se lo dio a una mujer que fue llamada la amiga del Espíritu Santo, Catherine Kuhlman. Catherine Kuhlman, el Señor le dijo, estudia los hombres de Dios para que vea qué es que ellos hicieron para ver mi gloria en ellos, mi mover. Y la base fue la oración, la búsqueda, pagar un precio. Es una coincidencia en todo, que todos eran gente de oración. De oración, indudablemente, pastor. O sea, no vamos a ver un avivamiento genuino si no nace a raíz de alguien que busca a Dios intensamente en oración y que Dios responda a sus oraciones con ese derramamiento del Espíritu Santo. Y si vamos a la Biblia, en el aposento alto, ¿qué estaban haciendo los discípulos? Jesús le dio la fórmula, quédense en el aposento alto orando. Ellos se encerraron a orar 10 días hasta que vino el de repente de Dios. Pero eso estaban orando, yo me imagino como Elías, en una intensidad. Dice que Elías oró fervientemente. A veces no es ni la cantidad de días, porque si usted se da cuenta, a veces nosotros pensamos que hay que hacer 40 días o 100 días de vigilia para un despertar, un mover del espíritu, pero no es tanto la cantidad, sino la calidad de la oración. Porque en el aposento alto fueron 10 días, pero yo no me imagino 10 días llorando con un teléfono en la mano, comiendo chicle, conversando, paseando por aquí y por allá. Esa gente tenía que estar con un lloro, un quebrantamiento, un quejido. Mire, eso tuvieron que estar en una humillación que provocaron la gloria de Dios se manifestar en ese lugar. Entonces también tiene que ver la calidad y el corazón sincero con que se hacen estas oraciones por un avivamiento. Bueno, vamos a dar la oportunidad a dos participantes de que intervengan con sus preguntas. Amén. Amén. Vamos a darle la oportunidad a nuestro hermano Cristóbal Álvarez. ¿Qué nos dice, hermano Cristóbal? Amén. Buenas noches, Dios le bendiga, amén, pastor. Una de mis preguntas es, pasados los años, pastor, aquí en nuestra ciudad Guayana, no se hablaba del avivamiento, nunca se habló de esto. A través de los años, el Ministerio Mundial de Dios es el Poder ha venido transmitiendo este lema y este avivamiento del gran último avivamiento, ¿verdad? Y las iglesias, no todas, están con este mover del Espíritu Santo. No sé, no me llama la atención que las iglesias no estén en este ambiente. ¿Cómo se logra un avivamiento genuino en las personas o en la misma congregación? Amén. Bueno, esa última pregunta es el centro de la enseñanza que vamos a dar más ahorita. Te voy a responder la primera. Amén. Cuando hablamos de en esta ciudad o en Venezuela, hablar de un avivamiento, yo sí tuve noticias de que no es una palabra nueva en la ciudad. Lo que es nuevo es que alguien se haya dispuesto a provocar ese avivamiento. Porque yo tengo noticias que hace 30 o 40 años atrás se habló de un mover profético de avivamiento en la ciudad. De hecho, uno de ellos, el pastor Pedro Marchán, que él creo que está en Brasil ahorita, él fue una de las personas que se acercó a mí a hablarme sobre que hace 30 años Dios habló del avivamiento a través de una persona. También cuando yo llegué a los caminos de Dios hace que unos 18 años atrás, 17 o quizás más, no, estamos hablando como 20 años atrás, también hubo un varón que siempre me habló de una profecía de un hombre mocho de las dos piernas, que en un evento el predicador le iba a poner encima de las piernas mochas el traje, y cuando lo quitara las piernas iban hasta ahí, que eso iba a comenzar un mover de Dios, algo así fuerte. Pero sí hay noticias. Yo estuve hablando con el pastor Villarruel y él me habló a mí de que aquí hubiera una iglesia en los años, yo creo que en los años 90, por allí, finalizando los 90, que eran como 4 o 5 ministerios que eran fuertes, pero muy fuertes, que provocaron avivamientos aquí sectoriales en algunas zonas.
y hubieron moveres de Dios fuertes. Ahora, que hayan tomado la bandera de un avivamiento o el tiempo profético de lo que Dios está hablando, de eso sí no se hablaba mucho. De hecho, nosotros tenemos ya como 8 o 9 años que no solamente hemos hablado de un avivamiento, la cuestión no está en hablar o profetizar un avivamiento, la cuestión está en provocar un avivamiento. Porque yo puedo decir, mira, un avivamiento viene y no hace nada por eso. O yo escuché de un avivamiento y no hago nada. Ahora, si uno empieza a orar, a buscar a Dios, a servirle a Dios, a buscar las almas, a una búsqueda intensa, a predicar el evangelio, no lo estás profetizando, no lo estás declarando, lo estás provocando con tu propia vida. Y eso es lo que ha pasado con el Ministerio Mundial de Dios del Poder, que hemos sido consecuentes con un lenguaje que Dios nos habló una sola vez del avivamiento, y ese mismo día comenzamos a hacer 40 días de vigilia, mes de mayo de 2015, 2014, por allí, y hasta el día de hoy no hemos parado, y todos los que nos están mirando saben que nos hemos levantado muy fuerte con la bandera del avivamiento, y hasta el día de hoy no nos hemos detenido. Por la misericordia de Dios, Dios nos ha dado fuerza y vamos hacia adelante. Yo creo que lo más grande y lo más fuerte está por venir. Amén. Amén. Hermano Marco, vamos a darle la oportunidad de que nos haga una pregunta. Amén, amén. Dios bendiga, mi pastor. Amén. Bueno, creo que las enseñanzas que usted nos ha fundamentado con respecto al avivamiento han sido muy fundamentadas en la palabra, pero hay una controversia con respecto a esto en muchos sectores, ¿verdad? Que ha provocado diferencias en cuanto a esto, el avivamiento. Nosotros queremos pues, que usted hoy, a ese tipo de personas que ellos no han creído en este avivamiento, usted nos fundamente el principio del avivamiento de lo que va a provocar esto para estos últimos tiempos. ¿Cuál es el principio del avivamiento como tal? Amén. Bueno, mi hermano Marco, respondiendo a su pregunta, vea, para nadie es un secreto que la iglesia del Señor está muy sectorizada, no solamente aquí en la ciudad, sino en todas partes. En todas partes se han levantado gremios, confraternidades, unidades, movimientos, y cada uno jala a su lado. Cada uno mira por sus propios intereses. Cuando nosotros hablamos de un avivamiento en la ciudad, en Ciudad Guayana o en Venezuela, es una obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando venga un hombre que dice, oye, hay un mover del Espíritu, vamos a unirnos para una cruzada, enseguida vienen las negociaciones, como qué parte me toca a mí, cómo quedo yo ahí, quién va a dirigir, quién va a ser el protagonista, porque la gente no ha puesto la mirada en que un avivamiento es de parte de Dios y del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo quiere derramarse en todas partes donde lo busquen. Una de las cosas que Dios nos ha mostrado a nosotros particularmente es que el avivamiento no es del Ministerio Mundial de Dios del Poder ni del pastor William Toro. El Señor me mostraba candelas y candelitas así en toda la ciudad que se prendían en llamas. Quiere decir que donde esté un pastor, un ministro que esté buscando a Dios en espíritu y en verdad, y que aproveche este mover del Espíritu, esta ola de avivamiento, y lo haga él por su cuenta en su zona, eso le va a traer un resultado de parte de Dios. Porque esto no es una confraternidad, esto no es una unidad de iglesia, esto no es nada. Aquí es un avivamiento que el Espíritu de Dios lo quiere derramar sobre todas las personas. Sería una falta de respeto grande al Espíritu Santo nosotros atribuirnos el origen de un avivamiento. Simplemente somos unos siervos que escuchamos la voz de Dios, y cuando escuchamos la palabra avivamiento dijimos, ese es con nosotros, y empezamos a hacer lo propio, lo que Dios nos manda hacer. Por eso hay mucha gente que ha creído que esto es un grupo, un movimiento, pero esto es algo que tiene que ver con el Espíritu Santo. El que lo busque lo va a hallar. La Biblia lo dice, que el que busca hallará. Entonces el llamado es a toda la gente en Guayana, en el estado de Bolívar, en Venezuela, empieza a buscar a Dios, métase a buscar a Dios en espíritu y en verdad, y ahí en su zona usted se convertirá en un líder de avivamiento, y esto traerá un resultado grande y poderoso en su vida y en su ministerio, y estará alineado al tiempo profético de Dios. Amén. Vamos a darle la oportunidad
oportunidad a nuestro hermano Roger Álvarez con una pregunta. Bueno, Dios le bendiga en primera instancia. Una connotación, amados hermanos, estamos aprendiendo, ¿verdad? Dios bendiga a nuestro hermano pastor William Toro. Yo tengo más o menos 39 años escuchando el avivamiento y lamentablemente todos esos avivamientos que quisieron provocar la gente de las asambleas de Dios y hablaban de la gran cosecha y lamentablemente se perdió la visión. Todo se quedó en afiches, en logotipos y nunca realmente se provocó. Y yo pues he estado pues ya un tiempito leyendo en cuanto a estas cosas y quiero hacer una pregunta, hermano pastor, para que las personas que van a ver por las redes sociales esto, al usted responder la pregunta les va a permitir a ellos entender si están o no en avivamiento. Entonces mi pregunta es esta: ¿cuáles son las características de un verdadero avivamiento? Amén. Bueno, vamos a entrar en materia, porque ya va a estar preguntando ya hermano Juan y nosotros lo tenemos reservado acá para lo último. Vamos a comenzar entonces por los puntos más importantes. Anoten allí, los que están ahí anotando. Vamos a hablar, cuando hablamos de un avivamiento genuino, ¿qué es un avivamiento real? Ya definimos qué es un avivamiento, qué no es avivamiento. Hablamos acerca de las profecías, lo que opina la gente, pero nosotros tenemos 3 puntos fundamentales de lo que es un avivamiento, partiendo desde el origen de la oración, que ya lo hablamos. Yo no he visto ningún avivamiento que no haya venido a través de la oración. Estoy hablando sobre todo los avivamientos de los años 1906 en adelante, que de ahí hubo un despertar de Dios en Inglaterra, en Indonesia, en Mongolia, en Escocia. Hemos visto avivamientos fuertes en lo que es Norteamérica, Suramérica. Todos estos avivamientos vinieron a través de la oración. Pero cuando eso llega, como el día del Pentecostés, ocurre algo. Punto 1, que es un avivamiento genuino. Esto es para que la gente ya le pierda el miedo a lo que es la palabra avivamiento, el que todavía no he entendido. Pero vea, un avivamiento, lo primero que hace es que trae un avivamiento, inicia con la predicación de la palabra de Dios. Es lo primero que una persona manifiesta cuando está en avivamiento, es predicar la palabra de Dios. Anote eso, que eso le va a servir allí. Es un factor determinante. ¿Por qué? Porque nosotros nos dimos cuenta, cuando usted lee el libro de los Hechos, que cuando el apóstol Pedro se levanta como líder en medio del grupo de los 120, no se levanta para hablar en ciencia, ni en milagros, ni sanidad, ni reprender demonios, ni liberación. Lo primero que le viene al apóstol Pedro es predicar la palabra de Dios. Se levanta porque hay una confusión. La gente está preguntando en medio de la reunión, ¿quiénes son estos? Están hablando ahí en unas lenguas extrañas, están borrachos. Y la gente se burlaba, estaban atónitos, habían varias reacciones. Y Pedro se levanta y dice: oh varones israelitas, judíos, esto que está viendo aquí no es que estamos ebrios, sino que esto es de lo que habló el profeta Joel, que en los posteros tiempos se derramaría el Espíritu sobre toda carne. Y nos damos cuenta que el nivel de predicación que está trayendo Pedro es una predicación profética. Está dando cumplimiento a una palabra profética y de una vez está llamando a la gente al arrepentimiento y le empieza a hablar de Jesucristo. Le dice: ese que ustedes mataron, Dios lo convirtió en Señor. Y esto fue de lo que habló el Señor. Este era el Mesías prometido. Le empieza a hablar de Jesucristo, un tremendo mensaje, que eso es lo que yo veo, que cuando hablamos de que es un avivamiento genuino, un avivamiento no es danzar, no es caerse para el piso, no es romper un par de sillas. Una persona cuando tenga avivamiento quiere predicar, quiere hablar de Dios, quiere llevarle la palabra a los que están en el pecado, quiere hablar de Jesús, quiere anunciar quién es el Mesías. Un ejemplo, hermano Juan, que yo veo de avivamiento, lo que experimentó la mujer samaritana, cuando ella conoció al Mesías, que dijo: yo soy el que habla contigo, que Jesús se le declara, ella suelta el cántaro. Vea, la prioridad de ella cambió, ya no es el agua, ya no es la sed, ya no son las labores domésticas, la prioridad cambia. Suelta el cántaro y entra ¿qué? A predicar de Jesucristo a los samaritanos.
Y los samaritanos salieron toditos. Y cuando llegaron allí, conocieron a Jesús, dijeron, ahora lo conocemos, no por lo que tú nos dijiste, sino que nosotros también lo hemos visto. Así que anote eso usted en su vida. Si usted no está predicando a Cristo, si usted no tiene una pasión por hablar de Dios, de la obra maravillosa de Jesús, usted no está en avivamiento todavía. Ay, Dios mío, esto no da gloria a Dios. Un avivamiento trae predicación de la palabra. Amén. ¿Qué dice el hermano Juan con este punto, este específico? Indudablemente, pastor, que el avivamiento trae una pasión casi desesperada por predicar a las almas perdidas. Amén. Lo dijo usted el día de Pentecostés, lo hizo el apóstol Pedro, y ahí realmente nace la iglesia cristiana. Muchos algunos no saben esto, pero la iglesia de Cristo nace el día de Pentecostés y nace bajo el poder del Espíritu Santo. El combustible del nacimiento, por llamarlo así, es el poder del amado, del Espíritu Santo, que es el que trae el avivamiento. Es el que, y Pedro, ¿cuántas almas se ganó? No me recuerdo el orden, pero fue en total 8,000 almas. 3,000 y luego 5,000, no sé cuál fue el orden, pero fue la cosecha, fueron almas perdidas, fueron almas para Cristo, y el hablar de Cristo. Yo cuando prediqué aquí, pastor, el Señor me daba, por cierto, me agarró de manera improvisada. Yo bendiga a mi pastor. Amén. Bueno, Apocalipsis 19:10 dice en su parte final, dice, adora a Dios porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. El testificar de Jesucristo es el espíritu de la profecía bíblica, el dar testimonio de Jesucristo. Por eso es que en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando sobre nosotros haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. Por eso que esta característica del avivamiento, de estar avivado, es testificar y hablar de Cristo. Amén. Que es el nombre, que no hay otro nombre por lo cual podamos ser salvos, es hablar de Jesucristo. O sea que cuando una gente está lleno de Dios, del Espíritu, el Espíritu lo va a impulsar a predicar y a hablar de Jesús. ¿Ve? Y la gente malinterpreta en la parte emocional, la gente busca una experiencia que no está mal. Nosotros somos una iglesia de manifestación, milagros, sanidad, prodigio, pero tenemos que educar a la gente que es un verdadero avivamiento. Quiere decir que si hablamos de un último gran avivamiento, quiere decir que la dirección que nos lleva en este último gran avivamiento es una predicación masiva del Evangelio de Jesucristo y de la obra de la cruz de nuestro Señor. De ahí la importancia de que el que está esperando un avivamiento tiene que estar escudriñando la Biblia, tiene que estar leyendo la palabra, porque el Espíritu te va a recordar de lo que hayas leído. Alguien que está esperando un avivamiento o ser un ministro de avivamiento, tiene que ser un ministro que esté leyendo y escudriñando la palabra de Dios. Ahora vean lo que dice aquí mi hermano Juan en Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra de Dios va a traer fe en aquellos que nos van a escuchar. La fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La fe del grupo de gente que estaban allí en Jerusalén el día del Pentecostés vino a través de la predicación de la palabra que dio Pedro, y se convirtieron 5,000 en una sola predicación. Luego otra, 3,000. ¿De dónde le vino esa fe a ellos para aceptar a Jesús? Del oír la palabra de Dios que se estaba predicando en ese momento allí en Jerusalén el día del Pentecostés. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Nosotros acabamos de terminar el aniversario y yo digo que, mire, lejos de los milagros, la liberación, hubo una gloria fuerte. La palabra de Dios, mi hermano, marcó el espíritu de cada uno de los que estuvimos allí. Yo no sé cuántos estuvieron allí. ¿Estuvieron allí? Amén. Y los mensajes fueron poderosos, fueron algo contundente. Amén. Amén. ¿Qué dice nuestro hermano Juan? ¿Alguien tiene preguntas por allí? Ya le vamos a dar la palabra. Amén. Es importante aclarar acá que la palabra va acompañada y sazonada con el Espíritu Santo. En el principio dice que el Espíritu se movía sobre las aguas y estaba la palabra de Dios haciendo. El Señor me traía esto, mi pastor, y tuvo una experiencia. Ahorita se está congregando aquí la joven, la hermana, y en la célula de nuestro amado hermano Fernando.
y estaba explicándole yo ese momento y esa muchacha no hablaba en lengua y ahí habló unas lenguas, porque el Señor me decía que la palabra viene acompañada con el roa, con el espíritu, el poder. Y eso viene, por eso es que fue categórico el éxito de las almas que ganó Pedro, porque venía ya con la unción. Yo puedo, hermano, yo estudio teología, yo puedo estudiar teología, pero si esa palabra no viene con una búsqueda sazonada, no viene con una dirección del Espíritu Santo, esa palabra no hace un efecto correcto en las personas. Por eso es que estamos en la búsqueda, ¿verdad, mi pastor? Lo que usted nos ha enseñado en el ministerio, para que la palabra vaya con el Espíritu, con poder. Amén. Quiere decir que hay una manera de predicar y hay una manera de predicar con poder. Jesús dijo, y recibiréis poder, tsunami del Espíritu. Quiere decir que un predicador se puede montar un escenario sin ese poder, esa llenura del Espíritu, y le va a costar ganar un alma para Cristo. De repente va a tener que hasta amenazarlo. Usted no ve esos predicadores que, varón, te quedan 3 días de vida, veo una sombra negra, veo la muerte, veo algo detrás de ti. Entonces la gente pasa asustado. Y después de los 3 días que no se murió, la gente se va para el mundo otra vez. Pero cuando la gente está lleno de Dios y del poder del Espíritu, la gente pasa llorando. Hay un quebrantamiento, hay algo que lo impulsa. No tiene ni que decirle nada. En algunos casos yo los he visto. No quiero tomar los ejemplos míos para no pecar con ningún tipo de ego. Pero yo he visto predicadores que en la mitad del mensaje se acerca alguien llorando al altar y él tiene que cortar el mensaje para entregarlo a Cristo. Porque ya la palabra lo impactó, lo tocó, fue algo que lo traspasó. Entonces, aprovechemos esta visión, llénate de Dios en oración y ese Espíritu de Dios te va a llevar a predicar y va a ser efectivo a nivel de mensaje, va a ser poderoso a nivel de la palabra. Vamos allá, hermano Páez. Buenas noches, Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén. Y Dios bendiga a los que están escuchando. Amén. Verdaderamente, desde que hemos llegado aquí, que lo que el pastor nos ha enseñado sobre el avivamiento, siempre el avivamiento comienza por una persona o un grupo de personas. Y el avivamiento trae una transformación y arrepentimiento. Puede ser un pueblo, una ciudad, un país. Y eso me ha impactado a mí porque, como hemos visto los generales de Dios, lo que me ha impactado a mí es Almolón. Algo que como sobrenatural, que empezaron por una persona y ahí se fueron añadiendo, y ahí el Espíritu Santo fue transformando. Y fue algo tan tremendo que a través de las predicaciones la gente empezó a transformar su vida. Se convierten los borrachos, se convierten las prostitutas, los homosexuales. Las policías fueron cerradas. Y me impactó que escuché un audio que fueron gente de afuera a ver, a confirmar lo que estaba pasando en Almolón. Y hubo una persona que le hizo una pregunta al líder y le dijo, o sea, todos son cristianos, aquí no hay ningún inconverso. Yo no, sí, aquí hay inconverso. El 2% de Almolón es inconverso. ¿Y cómo es eso? Explícame. Bueno, el 2% es la gente que viene de afuera a trabajar aquí. Y después que tienen cierto tiempo se convierte y tienen que venir 2% más para que, y así se fueron convirtiendo en fiel. Alabado sea el Señor. Y a través del avivamiento que se está hablando en Venezuela, mi percepción, la mirada de Dios está en Venezuela. La mano de Dios está en Venezuela. Porque el Espíritu Santo va a transformar. El hombre no va a poder hacer nada, porque el que se va a mover es el poder de Dios. Así Venezuela, lo que ha pasado, los nadie, los rechazados, los humillados, pero ahora va a venir el poder y el mover de Dios a través del gran avivamiento. Y así va a pasar en Venezuela.
así como Almolonga, van a venir gente de afuera para confirmar el avivamiento. Y aquellos que no han creído en el avivamiento se van a unir al avivamiento. Alabado sea el Señor. Mira, culminando el punto, vea lo que dice la Biblia. Pablo, que era un hombre de avivamiento, vea lo que le da a Timoteo de consejo. Esto está en 2 Timoteo 4:2. Dice, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aleluya. Quiere decir que un mundo donde lo que hay es fábula. Bueno, si usted se mete en las redes sociales ahorita usted se da cuenta que lo menos que se está predicando es la palabra. Ahorita los que son sana doctrina andan en chisme. Gloria a Dios. Lanzándole al otro, agarran una cámara, un YouTube, y eso es una guerra, que le quitó la mujer a aquel, que aquel Gloria se acostó con la mujer de que aquel le hizo daño a que aquel se fue de un lado para el otro. Eso es una guerra. Ve a los rabacucos que están ahí en las redes sociales. Hermano, la vergüenza del evangelio ahorita está en las redes sociales. Y todo, vea, para ganar views, para ganar vistas, para ganar reproducciones, para ganar fama y para ganar dinero, porque le pagan por las cosas que hacen. Quieren que se hagan viral, y para hacerse viral tiene que hacer algo que rompa. Porque usted hace una enseñanza como esta y esto tiene pocas reproducciones. ¿A quién le importa que es un avivamiento genuino? Pero si usted le dice, mira, te tengo la última, yo sé qué pastor le quitó la mujer al otro pastor, se la tengo aquí, ese video lo va a ver todo el mundo, porque el morbo de la gente y del mundo quiere consumir ese contenido. Entonces, ahorita tenemos que predicar la palabra de Dios, tiene que haber una predicación genuina, una predicación verdadera, que hay muchos jóvenes que están aquí observando, están viendo lo que es el avivamiento. Yo les digo, los jóvenes pueden ser tentados a querer subir en las redes, a tener una página, a crear like. Usted no tiene que dejarse de llevar por la presión, porque así como había una presión anterior a los jóvenes para atraerlos hacia el mundo, ahorita hay una presión, hermano, de la gente que tiene páginas y redes sociales. Hay una presión, cómo generar like, cómo crear contenido, cómo ser viral. Y la gente, cuando no logra ese éxito, hermano, se descarría, empieza a hacer cosas malas. Y eso realmente es lo que estamos viendo ahorita. Ahorita no se está predicando la palabra de Dios. Ahorita, vea, esto que Pablo le dijo a Timoteo, predica la palabra, doctrina, fundamento en la Biblia, que es una señal de lo que es un verdadero avivamiento. No se está haciendo. Así que agarren esas cámaras, hermano, y empiecen a enseñar, empiecen a predicar. Ahorita hay una necesidad fuerte de predicar la palabra de Dios y la sana doctrina realmente. Amén. Jefferson. Un joven con una palabra. Vamos a ver qué dice Jefferson. Amén, Dios le bendiga, amén. A todo el público y a las personas que nos están viendo a través de estos videos. Quiero compartir también una palabra hablando del apóstol Pablo, que también escribe a los Corintios. Una palabra poderosa que se encuentra en 1 Corintios capítulo 2 en su versículo 3. Vea lo que dice. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vea lo que está hablando Pablo. Pablo es un hombre preparado, un hombre capacitado, un hombre que estuvo preparado en los pies de Gamaliel. Vea lo que dice la palabra. Un hombre que fue fariseo de fariseos, o sea, un hombre de sabiduría. Pero viendo que este hombre tenía un llamado de parte de Dios, este hombre
Este hombre no iba con la predicación de la palabra al pueblo con sabiduría humana. ¿Por qué? Porque el pueblo necesitaba el poder del Espíritu Santo, que era el único que podía cambiar, el único que podía transformar. Porque cualquiera puede tener sabiduría, cualquiera puede tener conocimiento, pero no cualquiera puede tener el poder del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo se adquiere ¿cómo? Buscando a Dios en oración, buscando a Dios de una manera poderosa para que la predicación de la palabra pueda tener efecto en la vida de la persona. Amén. Amén. Dios bendiga a Jefferson. Poderoso. ¿Qué dice usted de ese texto bíblico, hermano Juan? Bueno, definitivamente Dios bendiga a mi hermano Jefferson Oliver. El joven estamos como en sintonía en el espíritu, porque yo iba a dar esa misma palabra, cuando Pablo dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. ¿Verdad que sí? Entonces vemos que eso ocurría en estos grandes hombres de Dios llenos del Espíritu Santo. Luis Urbán, el dominicano, que dice que uno de los hombres más ungidos pues, de la historia. Y este hombre con solo abrir la Biblia no tenía una predicación, digamos, fluida. Pero ese varón leía la palabra y ahí empezaban a suceder cosas poderosas. Porque portaba una unción, una presencia. Y otra cosa, mi pastor, que es importante resaltar y creo que es fundamental para este último tiempo, y es una característica fundamental de estos grandes hombres de Dios y generales de Dios, es la intimidad y la amistad que tenían con el Espíritu Santo. Nosotros queremos un gran avivamiento, pero de una intimidad y una búsqueda con el Espíritu Santo, porque estamos también a punto de ser arrebatados y tenemos que estar en sintonía con el amado. Tenemos que estar en línea con el oído presto al sonar de las trompetas. ¿Verdad que sí? Tenemos que ser como Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. O sea, que no caminó con Dios. O sea, estaba allí. No podemos darnos el lujo en este tiempo tampoco mi pastor, como dice, de esos avivamientos emocionales, ¿no? Sino el verdadero avivamiento que van a hacer con un poder de Dios. Y yo creo, mi pastor, sin lugar a dudas, que va a ser, no sé si va a ser prolongado ese avivamiento, pero después de este último mover, nos vamos con el Señor. Amén. Amén. Una de las cosas que usted dice, hermano Juan, de esos avivamientos genuinos, es que cuando no hay un avivamiento fundamentado en la palabra y en el Espíritu Santo, eso se desvanece. Por eso es que hay eventos que, como tal, solamente se convierten en eventos. Yo pienso que el avivamiento de nosotros no puede ser un evento, tiene que ser un estilo de vida. Amén. Porque si el avivamiento es un evento, entonces un evento es limitado en espacio, en tiempo, en fecha, y sería un avivamiento temporal de 3 días, de un fin de semana, de 7 días o hasta de un día. Porque vamos a un evento de avivamiento, tenemos una experiencia, pero no hay una transformación, no hay un cambio. Entonces nosotros tenemos que ver algo más allá. El avivamiento en la iglesia no es un evento, es un estilo de vida. La iglesia de Cristo tiene que vivir en el Espíritu para que pueda vivir una vida plena en Dios. Eso es un avivamiento. Amén. Amén. Otra cosa que antes de pasar al siguiente punto, usted dijo algo que no lo quiero dejar pasar, que en los últimos tiempos, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuando usted dijo eso, me vino a la mente, el amor de muchos se enfriará, el amor. Y cuando hablamos del amor, estamos hablando del fruto del Espíritu. Gálatas dice que el fruto del Espíritu es el amor. Quiere decir que si el amor se apaga, se está apagando el principal fruto del Espíritu Santo. Y eso es una evidencia de alguien que no está en avivamiento. Porque alguien que está en avivamiento del Espíritu y está lleno del Espíritu, el Espíritu lo que va a manifestar en él es el amor. Y el amor te lleva a predicarle a la gente de Cristo, a servir, a hacer una sopa para un hospital, a visitar las cárceles, a predicar a los perdidos, a servir en la obra de Dios. Entonces eso es importante, que un avivamiento genuino también manifiesta los frutos del Espíritu Santo. Tanto la persona como la congregación
debe haber manifestación o evidencia de que el Espíritu de Dios está allí. ¿Cómo lo vamos a ver? Por los frutos. Por sus frutos los conoceréis. Si una gente está en avivamiento, tiene que dar frutos de que tiene el Espíritu Santo de Dios en su vida. Amén. Vamos a ver nuestro hermano Andy Gascón y vamos a pasar al segundo punto de lo que es un avivamiento genuino. Dios le bendiga, amén. Hay una palabra muy importante, hermano, que tiene que ver con eso que lo declaró el profeta Habacuc. En el capítulo 3, fue una oración que él hizo. Y es muy importante, estamos hablando de la palabra de Dios que inicia un avivamiento predicando la palabra de Dios. Y cuando él habla aquí, podemos ver en el verso 2 que él dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. O sea, le digo, Señor, yo escuché tu palabra, Señor. O sea, tengo temor como de fallar a Dios, de no cumplir el reglamento que está en la Biblia, o sea, lo que Dios ha demandado. O sea, tengo como algo, o sea, que no sé si pueda lograr cumplir todo lo que está establecido en la Biblia. Porque la esencia del avivamiento, ciertamente, la primera característica es predicar el evangelio de Dios. Y si pasamos a la segunda, también sé lo que es la segunda característica, que tiene que ver con un arrepentimiento y un convertimiento, o sea, confesión de pecado. Y él habla aquí y le dice que hoy he oído tu palabra, o sea, cuando... Ahora la pregunta que yo hago: ¿cuántos han leído la palabra y han temido a la palabra de Dios? O sea, si usted no ha temido la palabra de Dios, no espere avivamiento. Porque aquí inicia el avivamiento, en la palabra, que nosotros cumplamos todo lo que está establecido en la Biblia como está escrito. Si nosotros no obedecemos, y la característica que habla aquí, que son tres características muy importantes, que la tercera es vivir una vida plena de santidad. O sea, si nosotros no vivimos eso, de nada nos sirve a nosotros, porque tenemos que temer a este mandamiento que está aquí escrito. Ahí empieza un avivamiento verdadero. Si usted no teme a esta palabra, no hay que esperar avivamiento. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga, hermano Andy. Gloria a Dios. Mira, vamos a pasar al segundo punto. ¿Qué es un avivamiento genuino? Dijimos que íbamos a tocar 3 puntos fundamentales. Voy a dejar que mi hermano Juan presente el segundo punto. Amén. Hermano Juan, pide la palabra. Bueno, el segundo punto es que produce un arrepentimiento y confesión de pecados, que es lo que estamos hablando. Lo que hablaba en parte nuestro amado hermano ministro Andy Gascón. Y es que lo hemos visto, pastor, en un avivamiento de Gales. El avivamiento de Gales vivía en una sociedad donde había un declive moral. Amén. Donde los ministros ahí de manera flagrante hacían actos incluso casi públicos. Y lo que transformó Gales fue un gran avivamiento de un modelo del Espíritu Santo. Y él caminaba y la gente se transformaba, la gente se arrepentía, la gente se era quebrantado por el poder del Espíritu Santo, en la fábrica, en todo lugar. Vemos Dios bendiga a mi hermano Jesús Páez, esa intervención que hizo poderosa, con respecto al Almolonga. En Almolonga hubo un arrepentimiento general, un arrepentimiento donde la nación era un pueblo prácticamente rural, analfabeto, de una comunidad indígena, y estas personas empezaron a arrepentirse, pero bajo la predicación ungida de este varón. Y otra cosa, mi pastor, que es importante, me llama mucho la atención y me viene a la mente ahorita: muchos de estos avivamientos, o estos grandes hombres de Dios de avivamiento, Dios tuvieron una cristofanía o un encuentro con el Señor. Tuvieron un encuentro con el Señor y el Señor le habló a Mariano Riquese, que es el hombre de Dios, el apóstol, porque es que
hay que llamarlo así, y así es su ministerio. Dios lo usó a transformar totalmente esta región de Almolonga. Y este hombre, se le apareció el maestro, y el maestro le decía: yo voy a transformar todo esto, Señor, pero yo ni siquiera sé cómo lo vas a hacer, no sé hablar. Mira, toda la mayoría era el alcoholismo, prostituta. Y en Almolonga ocurrió algo muy poderoso, pastor, y que Dios lo mandó. No sé si este es el escenario de compartirlo, no lo voy a hacer lo que ha hecho el Ministerio Mundial de Dios del Poder, pero Dios mandó a este varón de Dios a derribar los altares, a declarar derribados los altares, y orar donde hacían sitios de brujería, montañas de brujería, y ahí empezó un declive de lo que eran los pactos del diablo en esa región. Y verdaderamente empezó una predicación masiva en Almolonga. Una predicación masiva, y ahí vino un arrepentimiento. Hermano, el que convence de justicia, de pecado y de juicio del Espíritu Santo. Por eso es que si no tenemos una predicación, no tenemos una llenura, y que es el que va a hacer, el Espíritu Santo es el que hace la transformación. Amén. Por eso es que esta característica es que produce arrepentimiento. La Biblia dice: arrepentidos y convertidos. ¿Verdad que sí? Porque sin arrepentimiento no hay conversión. Sin un arrepentimiento genuino, una convicción de pecado, no podemos llegar a una salvación, a una confesión de Cristo. Entonces, esta es una característica básica de un avivamiento genuino: el arrepentimiento y la confesión de pecado. Entonces, eso básicamente. Amén, amén. Pero es importante determinar qué es un arrepentimiento, porque de repente la gente que no ha estudiado no tiene la profundidad en qué es lo que Dios demanda en este segundo punto. Cuando hablamos de un arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa cambio de mente. Es la palabra en griego metanoia, que significa cambio de mente o cambio en la manera de pensar. Un avivamiento, como yo le decía hace rato, no es una experiencia nada más que vive la gente, sino que hay un cambio. El que era drogadicto ya no consume más. El que era fornicario ya no quiere fornicar más. El que era adúltero ya no quiere adulterar más. El que robaba ya no roba más. El que mentía ya no quiere decir mentira. El que era vanidoso ya no quiere nada con la vanidad del mundo. Eso es lo que es un cambio de mente. Metanoia, cambio de mente. No puede ser que una persona venga del mundo con malas prácticas, llega a Cristo, estoy en avivamiento y sigue haciendo lo malo. Sigue la borrachera, sigue escondido, sigue la lujuria, sigue la pornografía, sigue en la maldad, sigue en el chisme, sigue la murmuración. Pues yo creo que cuando Dios cambia una gente, la cambia completa. Sí hay algo progresivo, pero ese progresivo es un cambio que lleva a un cambio completo. Pero una persona que tiene 10 años en el Evangelio y todavía le encanta el chisme, dígame en qué momento Dios la va a cambiar. Ya lleva 10 años. Yo me imagino el primer año, el segundo año, está luchando contra algo. Pero gente que ya tiene 10 años, que ya debería ser un ministro, una ministra de Dios. Entendemos la lucha en el nuevo creyente, que tiene una batalla para alejarse de algunas cosas, y siempre hay algo que le es más fuerte que otra cosa. Pero un arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mente y una transformación en la mente de la persona. De una vez, la palabra lo lleva a un arrepentimiento. Vean lo que dice aquí la palabra de Dios. Cuando Pedro le está predicando a las personas que están allí en Israel, vean lo que dice en el verso 37. Esto es el día del Pentecostés. Se derrama la gloria y lo primero que hace Pedro es predicar. Ahora, ¿qué efecto produce en la persona cuando tú predicas con poder y predica bajo una unción de avivamiento? Vea, esto es en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 37. Anótenlo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu. Vea lo que le está diciendo.
lo primero que le vino a esta persona fue, ¿qué haremos? O sea, como que, ¿qué hago? Para una persona pedir esto es que siente que está mal delante de Dios. Me hace acordar de Catherine Kuhlman cuando ella ministraba en los escenarios donde ella estaba, la gente sentía que se estaba viendo al infierno. La gente sentía que su alma se estaba perdiendo en el infierno y pasaban corriendo a pedir perdón a Dios adelante. Entonces el arrepentimiento trae cambio, trae transformación en la vida de una persona. Entonces vea lo que estamos hablando. Punto 1. ¿Qué es un avivamiento genuino? Cuando se predica la palabra de Dios. Segundo, un avivamiento genuino, arrepentimiento y convertimiento genuino de los que están escuchando esa palabra. Por eso tenemos esos 2 puntos que son importantes. Para hablar de un avivamiento, tenemos que hablar acerca de lo que es un arrepentimiento y confesión de pecado. Porque una de las cosas que apaga un avivamiento es el pecado oculto. La gente pecó y no confiesa, esa persona está como muerta espiritualmente. Quiere orar y no puede. Quiere alabar a Dios y no puede. Hay algo que lo persigue. Hasta que no confiesa el pecado, no se queda quieto. Estamos hablando de los que ya tienen tiempo en el camino de Dios y cometen pecado oculto. Ahora, el que viene llegando al camino del Señor, lo primero que va a confesar es que, oye, yo he pecado, yo he fallado, yo he hecho lo malo delante de Dios. Y ahí es donde viene el verdadero arrepentimiento. Por eso es importante ese segundo punto allí. Vamos al número 3, que es el último punto que tenemos como lo que es un avivamiento genuino. Anótenlo allí. Punto número 3. Un avivamiento produce servicio en santidad dentro de la iglesia local. Son 3 nada más que vamos a tocar esos 3 puntos. Valga resaltar que Nehemías, cuando viene el avivamiento que lo viene a traer a ellos de vuelta a Jerusalén, lo primero que hace Nehemías es pedirle perdón a Dios por todos los pecados de Israel. Eso es un avivamiento. Él confesó los pecados de la nación completa, porque estaban a punto de ser restaurados los muros, de volver a su tierra. Eso es un arrepentimiento, una confesión de pecado. Él lloró, le pidió perdón a Dios por los pecados que cometieron los reyes, por todas las cosas malas que se hicieron, y Dios oyó esa oración. Amén. Entonces vea, una persona que está en avivamiento, lo primero que se convierte en un servidor. Vea la característica, humildad. Para usted ser siervo, usted necesita humildad. Si no, no va a ser siervo. Si no quieren es que le sirva. Un avivamiento produce servicio. Quiere decir que en el espíritu de la persona está en qué hago, qué soy útil, barre, acomoda una silla, limpia un baño, trabaja en las redes sociales, trabaja de escudero, trabaja de diácono, trabaja en la construcción, quiere servir en la obra de Dios. Yo por lo menos yo le comentaba a mi esposa, la pastora, hace como 2 o 3 días. Yo estaba analizando la iglesia como tal. Y yo le dije a mi esposa que nosotros ya no logramos algo fuerte en la iglesia, que no es nada más formación de ministerio, sino que hemos formado un ejército de servidores, porque yo lo veo, yo observo cómo tengo la iglesia, y aquí se ha enseñado a cocinar, barrer, a limpiar, acomodar, ayudar. Aquí todo el mundo está metido ahorita en algo. Es muy raro, más bien andamos cazando el que no tiene nada para ponerlo en alguna área, por ejemplo las comidas. Esa área le abrió a todas las damas de la iglesia la oportunidad de servir a los trabajadores. El trabajo en la obra de Dios le dio la oportunidad a la gente de trabajar en diferentes áreas, diáconos, mujeres, todo. Literalmente aquí el que no haga nada, mi hermano, es porque no quiere y porque no está en avivamiento. Pero aquí el que no se salva en la entrada, el que no lo agarramos en la entrada, lo agarramos en la salida. ¿Verdad? Mire, lleve esa persona en esa moto para allá, lleve este para allá, lleve 2, 3, lleve, y usted espere ahí. Esa es parte del trabajo, del servicio. Y aquí nosotros no solamente le hemos enseñado eso a la iglesia, sino que le hemos dado ejemplo. Soy un ejemplo de lo que es el servicio. Y la pastora, ustedes la ven, no somos pastores que andamos como andamos emperifollados, como dice la gente popularmente, o con una etiqueta. No, nosotros estamos trabajando siempre. Usted nos va a ver en el trabajo, dando ejemplo, y vemos que aquí en esa área no hay distinción, puede ser ministro, directivo, pastor, ungido, todos estamos trabajando en la obra de Dios.
Y eso es lo que hace que la iglesia logre grandes victorias en corto tiempo y todo lo que nos proponemos lo logramos. No sé si ustedes se dan cuenta, aquí no hay algo bueno, hermano. No se lograron los objetivos. Usted sabe, esa famosa frase, por ahora. Eso aquí no sucede. Aquí todo el tiempo, vea, nosotros nos proponemos una meta y lo logramos. En Dios. Porque Dios ve el esfuerzo que hacemos, la fe y la obra juntas. Entonces, hermano, ¿cuál es la característica? Humildad. Si usted es humilde, usted va a servir. Porque no queremos un avivamiento genuino donde la gente se cree el ungido de Jehová y el ungido de Jehová no agarra una escoba, el ungido de Jehová no lleva a nadie, el ungido de Jehová no puede agarrar una silla, el ungido de Jehová no puede barrer la iglesia, o el ungido de Jehová no puede cargar una corneta. Entonces eso aquí no existe. Más bien, cuando yo veo que un ministro de Dios agarra una corneta, carga una silla, se ofrece para llevar a alguien, yo digo, ese está en avivamiento. Porque primero que está sirviendo, segundo que tiene amor por la obra de Dios y por los demás, y está en la posición no de ungido, sino de servidor. Por eso vemos gente sirviendo en protocolo, en la puerta, afuera en la carretera, cualquier área donde usted ejecute un trabajo de servicio. Eso es amor, eso es avivamiento y eso es centrarse en ser siervo dentro de la casa del Señor. Si usted no está sirviendo en alguna área de la iglesia, preocúpese. Si usted llega, yo le voy a decir quién tiene que preocupar. El que llega a la iglesia después de las 7 de la noche, ya tiene que preocuparse. ¿Por qué? ¿Quién cargó los sonidos? ¿Quién cargó los instrumentos? ¿Quién abrió la iglesia? ¿Quién barrió? ¿Quién acomodó la silla donde usted se va a sentar? A las 7 en punto, si usted llega después de ahí, usted tiene que preocuparse. Y si usted llega y se sentó ahí, pasó el culto, y del culto usted se fue a su casa, sin usted hacer nada, y al otro día usted hace lo mismo, usted tiene que preocuparse. ¿En qué área tú estás sirviendo? ¿Para qué eres útil en la obra de Dios? ¿Eres siervo o no eres siervo? ¿Estás en avivamiento o no estás en avivamiento? Usted se imagina a alguien que pase toda la noche danzando y diciendo gloria a Dios, pero cuando uno diga, hermano, vamos a orar y ayúdenos a cargar los instrumentos, a cargar la silla, a cargar el sonido, la persona agarre y diga, en lo que uno cerró los ojos, agarró y se fue, no le importa nada. ¿Dónde está el amor? Hay gente que cuando uno dice póngase de pie para ministrar, que comienza la parte de la meditación, se desaparece, no están. Bueno, tú lo buscas, no está, no, sí está, pero ya no está. El arrebatamiento lo agarra. En un abrir y cerrar de ojos ya no está. Entonces, vea, es importante el servicio. Y siempre les recalco, no importa el rango, los años que tenga, porque a veces está el mérito de los años de servicio en la obra de Dios, pero es que nunca debemos de ser siervos. Tú puedes tener 20 años, 30 años en el Evangelio, tenemos que seguir siendo siervos de Dios. Claro, ya no es en la misma dimensión que uno que venga llegando, pero eso tiene que estar en el espíritu de cada uno de nosotros. El servicio. Por eso se habla de un avivamiento y hay un punto aquí. En santidad. Vea la importancia. ¿Cómo es el servicio en la casa de Dios? En santidad. ¿De qué nos vale que una persona esté sirviendo en un área del ministerio y esté en pecado? Por ejemplo, los músicos. No, yo soy el que toco todos los días, pero está en pecado, no sirve. Tiene que ser un servicio consagrado para Dios. Por eso estoy tocando puntos clave. Un avivamiento, punto 3. Servicio en santidad en la casa de Dios. Porque una persona que no está santificada no sirve para las cosas santas de Dios. Tiene que haber santidad, apartado para Dios, y de esa manera el servicio que va a prestar en la casa de Dios es efectivo. Se logra. Yo sé que hay áreas donde uno le da oportunidad a la gente, de repente en la puerta, en la calle, donde sea, que no es el altar. Pero no podemos promover de que si no es en el altar, bueno, yo puedo vivir en pecado. No. Debe ser en todas las áreas de la vida del creyente vivir una vida de santidad. ¿Qué dice el hermano Juan? Que añada al punto 3 allí. Y pastor y amados hermanos, creo que este es el punto más neurálgico de lo que tiene que ver con el avivamiento, ¿no? Estar en santidad. En el avivamiento en la isla de Escocia, el Señor le daba la palabra, no recuerdo, está en el libro de los Salmos, y le decía a estas ancianas, 2 ancianitas levantaron un gran avivamiento creyéndole a Dios, 2 ancianitas.
dos ancianitas. Y el Señor le dijo en la palabra en Salmo, repito, no recuerdo exactamente el Salmo, ¿quién subirá al monte de Jehová? Los de manos limpias y puros de corazón, que no han elevado su alma a vanidad. Sabemos que santidad viene del hebreo kadosh, que significa, o sea, estar apartado para Dios. Vemos una característica, amado pastor, en los grandes generales de Dios, y para llegar a un nivel de unción, de presencia, ellos tuvieron que renunciar a pecado. Este es un código que yo compartía con mi hermano y amigo Samuel Santoyo, y lo hemos visto como que le hemos, no sé si valga el término, una anatomía espiritual de estos grandes hombres de Dios, y era que han renunciado. Fíjate el caso de la iglesia más grande del mundo de Corea del Sur, David Yonggi-cho. David Yonggi-cho, para tener una experiencia y llevar a una iglesia a 1 millón, él tuvo que tener un encuentro con Dios. ¿Y qué le llevaba al Espíritu Santo, mi pastor? A renunciar a su pecado, a limpiarse, a estar limpio y puro delante de Dios. Y allí vino sobre él la unción poderosa de Dios, y pudo levantar la iglesia más grande del mundo, porque estaba limpio, estaba apartado para Dios. Ahora vamos a la Biblia, porque comparamos estos generales de Dios y algunos pastores que sean un poco religiosos. Búscamelos en la Biblia, vamos a buscárselo. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo se había despojado completamente del yo. Y Pablo pasó un proceso, porque Pablo decía, quiero hacer lo bueno y lo malo hago, ¿verdad que sí? Como todos nosotros. Pero Pablo llegó a un nivel que dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Lo que quiere decir que había llegado a un estándar bastante elevado, que podía decir, sed imitadores de mí, ojo, pero así como yo lo soy de Cristo. Pablo había sido procesado tremendamente, pastor, para llegar a ser un hombre santo, y un ejemplo a seguir el apóstol Pablo. Y grandes hombres de Dios, este joven que admiramos mucho, Andrés Bisoni tuvo un proceso así donde él renunció a su vida, amados hermanos. Yo quiero hacer énfasis, mi pastor, acá, me siento con una pasión ahorita, hablando. Quiero hacer énfasis en esto, pastor, porque nosotros somos el último remanente, la última generación, la última generación viviente que va a ser, que estamos marcados para un gran avivamiento. Yo creo, pastor, que tenemos que tener una identidad en esto, tenemos que estar claros, no somos cualquier tipo de persona. Yo le hablaba a mi hermano y amigo, el maestro Roger, de una oportunidad, porque el Señor me mostraba una carrera de relevo, ¿verdad que sí? Donde el testigo es pasado a otro corredor, pero normalmente el que comienza es un corredor bueno, y el que termina, el rematador, es el mejor de todos. Nosotros somos los rematadores del tiempo final. Amén. Amén. Nosotros somos esos rematadores, hermano, que llevamos ese testigo, y llevamos, hermano, ese testigo de estos grandes hombres de Dios y de los grandes avivamientos. Entonces es una responsabilidad, porque, amado pastor, tenemos que estar en santidad, primero, para ser usados en el gran avivamiento, y segundo, para irnos arrebatados. A mí me llama mucho la atención eso, mi amado pastor, porque no cualquiera va a ser levantado, tiene que estar en un nivel de santidad. No es igual morirse naturalmente, me arrepiento con un cable pelado, con el perdón de la expresión, pastor, con algo por ahí, ¿verdad? Como decimos coloquialmente, morirse y me arrepiento última hora y el Señor, pero ser arrebatado y que nuestros cuerpos sean transformados. Yo creo que hay un nivel, pastor, sí, en el misma presencia del Señor, de los que vamos a ser arrebatados. Y eso va a ser extraordinario. Y nosotros somos esa última generación. Amén. Y debemos ser una generación que dé ejemplo en todo, en santidad, mi hermano, en intimidad con el Espíritu Santo y en oración, mi pastor. Porque esto se consigue en oración y en búsqueda, mi pastor. Amén. Yo creo que, vea, si lo vemos desde el punto de vista, el arrebatamiento, el evento en sí es un gran avivamiento mundial. Correcto. Pues qué más avivamiento que alguien llegue a nivel de un cuerpo glorificado, porque algo ya permanente, que es irreversible ya. Pero me llama la atención que las damas no han preguntado nada. Yo voy a llamar a 3 damas que pasen adelante, porque le vamos a hacer alguna pregunta. Ya que ustedes no preguntan, yo le voy a preguntar. Gloria. Amén.
Yo tengo Voy a una pedir. ¿Usted tiene una pregunta? Ven, antes que la haga, sí. Vamos a ir en orden. Hermana Yole, yo creo que se ponga de pie. Nuestra hermana Anabel, yo creo que se acerque también aquí adelante. Vamos a hacerle unas preguntitas allí. Y después nuestra hermana Patricia. Amén. Hermana Yole, usted como mujer que está encargado de una familia, tiene hijos, usted es una mujer profesional, usted trabaja, usted ayuda a su esposo, usted trabaja en la obra de Dios. ¿Qué tan difícil es para una mujer entrar en un espíritu de avivamiento desde el punto de vista humano que tiene tantas ocupaciones? ¿Será fuerte, posible? ¿Qué opinión nos da usted? Es un poco complicado, pastor. Primero, porque, bueno, gracias al Señor, la mujer puede dividirse y hacer muchas tareas. Tenemos que, primero, dividir tiempo. Porque toda mujer quiere ser una ministra de Dios, quiere estar en la obra del Señor. Pero también tiene que atender el hogar. No conforme con eso, tiene que ser madre, hermana, consejera, esposa, maestra, con los niños, las madres que tienen niños. Entonces, sí se puede. Lo que sí es que uno le tiene que pedir al Señor, Señor, dirígeme en las tareas del día. Te pido por favor que también me dejes esa sabiduría y entendimiento para llevar mi hogar, para estar en la obra del Señor en el tiempo y en lo que tú me necesites, y también como familia, ¿verdad? Como hija, como padre. ¿Por qué? Porque a veces no equilibramos las cosas y entonces descuidamos siempre a veces un área de nuestra vida. Entonces es importante siempre que el Espíritu Santo nos dirija. Señor, guíame, ¿qué quieres que haga hoy? Quiero igual dedicarle el tiempo, porque podemos estar aquí en la iglesia, en el ministerio, en la obra del Señor, pero también es muy importante la intimidad, que eso no quede por fuera. Es muy importante la intimidad con el Señor. Ahí es a donde el Señor te va a decir, hija, hijo, necesito que cambies esto, tienes esto, quiero que hagas esto, búscame en esto, ayúdame en esto, porque en la oración, en la intimidad, es que el Señor te puede transformar. Amén. ¿Sí? Pero sí se puede. Acércate, Anabel. Anabel Cortés, una de las ovejas del ministerio. Anabel, vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo ves esa falta de la presencia de lo que es mujer en el área ministerial de avivamiento? Hay muchos hombres, pero hay pocas mujeres. Tú eres una de esas evangelistas que Dios está levantando en este tiempo, una joven. ¿Y cómo tú ves ese desequilibrio grande que hay entre la cantidad de hombres y la cantidad de mujeres que hay en el ministerio? Yo veo que hay un vacío grande a nivel de la presencia de lo que es mujer en la parte ministerial. ¿Qué no? Bueno, pastor, sí, se ve a menudo, pues, se ve a menudo, ¿verdad? Yo creo que de todo esto, pastor, yo creo que esos son como llamados, pues, que el Señor no le hace a todo el mundo, no a todas las mujeres, son como los ministerios que el Señor deposita, pues, en cada una, pues, de nosotras. Y bueno, hay mujeres que el Señor llamó, pues, para hacer grandes cosas en su obra, pues, como evangelistas, pastoras, y se han mantenido, pues, en esa búsqueda, pues. Pienso que es un llamado, pues, que tiene Dios con la persona, pues. Amén. Anabel, amén. Vamos a ver, Patricia, ¿qué iba a preguntar? Patricia iba a preguntar algo. Amén. Dios les bendiga a todos. Amén. Amén. Bueno, yo tengo una pregunta que considero importante, pastor. Tomando en cuenta que usted habló acerca de las personas que ya estamos en la obra de Dios, de los que ministran o de los siervos, pero de los que ya estamos aquí. Tomando en cuenta también la acotación de mi hermano Andy acerca que habla del temor, hablamos de la santidad, hablamos de la humildad y del servicio.
que nosotros como ministros de Dios debemos tener en nuestras vidas. Amén. Mi pregunta es la siguiente: ¿podría una iglesia o una persona estar llamada a un avivamiento o marcada por Dios para un avivamiento y por nuestros mismos actos o por la falta de santidad o por la falta de humildad estar nosotros quizá retrasando un avivamiento o quizá despreciando un avivamiento que ya el Señor tiene marcado para nosotros? Por ejemplo, no quiere decir que eso suceda aquí, sino que, o sea, podríamos nosotros quizá rechazar el avivamiento al no alinearnos a la voluntad de Dios y quizá el Señor depositarlo en otra persona o en otra iglesia, porque Dios no se va a detener. Si quizá nosotros no nos alineamos, Él lo va a hacer con otra persona o con otra iglesia. Entonces me gustaría saber, para que eso infunde en nosotros temor, alinearnos a lo que el Señor nos demanda, a la santidad, al temor, a la oración, a la búsqueda, para ser provocadores de ese avivamiento. Amén, amén. Bueno, sin duda que Dios es un Dios de propósitos. Y la gente a veces confunde cuando Dios le habla que tiene un llamado, tiene un propósito, como que Dios está obligado a cumplirlo con esa persona. Y debemos entenderlo desde el punto de vista que fuimos llamados, fuimos convocados porque Dios vio algo en la persona. Pero si la persona no se alinea, la misma palabra nos enseña de que Dios desechó ministerios, desechó reyes y desechó gente con llamado más grande que el que pudiéramos tener nosotros en este tiempo, simplemente porque no se alinearon. Quiere decir que hay un llamado y hay un plan de Dios. Si el que Dios llamó no se alinea, Dios puede ejecutar su plan con otra persona. En la soberanía de Dios, Dios lo puede hacer. Entonces, una de las cosas que debemos entender de un avivamiento, por ejemplo, Venezuela, te hablo en un caso general, una nación llamada un gran avivamiento, pero si esa nación no responde al llamado de Dios, Dios puede cambiar sus planes y la gente no va a decir, oye, ¿por qué Dios no lo hizo si Dios lo prometió? Porque no depende solamente de que Dios lo haya prometido, depende de que el que recibió la promesa se alinee. Igual eso pasa con una iglesia y eso puede pasar con una persona nada más. Por eso Dios desechó a Saúl. Saúl tenía el llamado a ser el mejor rey, el primer rey, el más grande, fuerte de los reyes de Israel. ¿Pero qué? Dios lo desechó. Y Dios le dijo a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar, Saúl? Ya yo me he provisto de uno mejor. Y que hay promesas que tienen que ver con las promesas condicionadas. ¿Cuál es? Que Dios va a cumplir una palabra si la contraparte cumple también su palabra. Imaginemos la persona que está esperando un avivamiento y se acuesta a dormir, no hace nada, se descuida espiritualmente, no ora, no se santifica. Dios no puede trabajar en esa persona. Ahora, si hay un plan de Dios alineado en ese tiempo, Dios lo puede hacer con otra persona. Dios puede agarrar a un niño. Dios puede agarrar a un niño. De repente vamos a suponer que Dios llamó al pastor William Toro. Me voy a poner ejemplo. Oye, que se preparó, que estudió, que ya ha tenido ciertos niveles ministeriales. Si yo no me alineo al plan de Dios, Dios puede agarrar a un niño que no sepa ni hablar y derramar algo especial en esa persona y cumplir su propósito. Hay veces que Dios se ha retractado de una palabra. Por ejemplo, Nínive. Dios iba a destruir a Nínive y le dijo a Jonás, en 40 días será destruida. Y la gente se arrepintieron y en 40 días, cuando pasaron, no destruyó la ciudad. Pero puede ser lo contrario. Puede ser que Dios diga, mira, en 40 días derramar un avivamiento, pero necesito que se arrepienta y que oren. Y la gente no se arrepiente ni ora, no ocurre nada. Entonces, debemos valorar el llamado de Dios y no creernos de que como Dios lo dijo, se va a cumplir. Hay promesas condicionadas. Hay promesas absolutas y hay promesas condicionadas. Promesas absolutas que mientras existe el sol, la luna, existirá la cementera. Ese es un pacto que Dios lo estableció, la luna, el sol. Hay leyes que son generales, pero hay promesas específicas y hay promesas que son condicionadas. Así que tengamos temor y temblor con respecto a eso. Amén. Amén. Bueno, ya estamos terminando. Vamos a terminar con un salmo 119:37. Vean lo que dice este salmo, me llama mucho la atención. Que dice aquí, aparta mis ojos que no vean la vanidad. Aleluya, gloria a Dios. Avívame
en tu camino. Quiere decir que la vanidad y las cosas de este mundo pueden apartar a alguien de la visión del avivamiento. Un avivamiento tiene que ver con una restauración. El salmista decía, avívame en tus caminos, avívame. Ese es para la gente que dice, antes dice avivamiento. ¿Dónde se habla de avivamiento en la Biblia? Vea, el salmista dice, avívame. Está pidiendo una restauración. Y aparta mis ojos de la vanidad. ¿Qué estaba pasando en él? Que la vanidad lo había desviado del primer amor, de la búsqueda, de la presencia de Dios, de ese amor genuino, de ese primer amor que había comenzado. La vanidad del mundo lo había apartado y él está pidiendo por una restauración y por un avivamiento. Avívame en tus caminos. Amén. Con esta me despido. Amén. Es nuestra primera transmisión de una clase en este estilo. Vamos a seguir, vamos a ir mejorando con los audios, las tomas y todo lo demás. Y gracias a Dios por ese público maravilloso que vino y que ahora es protagonista también. Ahora están en YouTube también. Dios bendiga a mi hermano Juan, amén. Hermano Juan, despídase. Bueno, agradecido a Dios por este tiempo, amados hermanos. Dios es bueno, hablar de avivamiento, hablar de las grandes cosas que Dios va a hacer. Y yo creo que sí lo va a hacer, pastor, porque nosotros hemos tenido el corazón dispuesto, hemos creído. Y yo creo que Dios tiene marcado a nosotros para este último gran avivamiento. Y una cosa que para despedir quería acotar es que nosotros nos hemos mantenido como un bloque unido. La unidad de este ministerio, si bien en algún momento se ha habido, pastor, algunos pocos pues que no están tan unidos, y de ustedes decía, aparta mis ojos la vanidad. A veces los afanes del mundo nos llevan y de la economía nos llevan a irnos del país y nos desenfocamos de lo que Dios ha hablado para este país en el gran avivamiento. Entonces tenemos que estar enfocados en que Dios lo va a hacer, porque así lo creemos con la fe y tenemos la búsqueda y en la unidad que tenemos, porque eso ocurrió el día de Pentecostés. Estaban todos unánimes juntos. Entonces, esa es la última reflexión que quería hacer. Creo que la voy a hacer agradecido de Dios, agradecido de mi pastor por esta honra y esta oportunidad y cada uno de mis hermanos. Amén, amén, amén. Bueno, nos despedimos bajo esta visión. Vamos a seguir trabajando en este formato ampliado, con público, y vamos a tener otros panelistas aquí. Vénganse adecuadamente vestidos, hoy lo agarré de sorpresa. También queremos participación de damas, porque vamos a tocar temas de familia, temas de matrimonio, vamos a tocar temas dinámicos que yo creo que hay mucho que aportar. ¿Cuántos quieren ver a la pastora? ¡Amén! Amén. Aprobado. Amén, aprobado. Aquí tenemos mujeres poderosas, hermano, en la palabra. Mujeres de experiencia como la hermana Calve. Podemos invitar pastores, un panelista para estas actividades de los martes, y esto se va a volver dinámico. Vamos a tener el equipo de multimedia, vamos a grabar, vamos a ir preparando mejor el escenario, vamos a ir poniendo esto, ¿verdad? Necesitamos el apoyo de todos para que esto se dé y que esto se convierta, mi hermano, en un escenario para las naciones y que mucha gente sea edificada con una palabra de sana doctrina, con una enseñanza real, bíblica, verdadera, en medio de un auge de redes sociales, de tanta basura, de tanto desprestigio del evangelio. Tiene que levantarse una voz que hable la verdad y que edifique verdaderamente el cuerpo de Cristo a través de las redes sociales. Amén. Bueno, la profecía se cumple. Dios le bendiga y Dios le guarde.